que han llegado y de las que han llegado aquí al final, y darles mi más sincera enhorabuena por haber logrado llegar a este acto. No voy a decir que por haber sobrevivido a la escuela, aunque siempre lo pensamos todos los que hemos estudiado en ella, que es un grandísimo mérito que hayamos llegado hasta el final, pero estamos muy contentos del resultado que hemos tenido este año con todas ustedes, con todos ustedes. Felicidades, sea lo que sea el resultado. Desgraciadamente el sistema nos permite solamente dar 10 matrículas de honor, pero sea cual sea el resultado, haber llegado al Tribunal de Matrículas ya es un éxito en sí mismo. Espero que recordéis todas, que recordéis todos la escuela con muchísimo cariño, y espero que el entrenamiento y todo lo que habéis aprendido en esta escuela os sirva para hacer eso que los arquitectos tenemos que hacer, que es soñar por la sociedad, hacer realidad con toda la responsabilidad, inclusive legal, que ello implica, lo que la sociedad necesita. No lo que el cliente quiere, sino lo que el cliente realmente necesita. Bueno, han llegado los papeles que faltaban. Entonces, pasas a decirnos el sistema de funcionamiento. Sí, Emilio Tuñón, que es el coordinador del programa de máster de la escuela, aparte de uno de los mejores arquitectos que hay en este país, nos va a contar cómo va a proceder con el acto. Bueno, buenos días. Bueno, perdón. Están por parte del tribunal Carmen Espejel, Javier Frechilla, Ángela García de Paredes, Antonio Mazguindal y Luis Martínez Santamaría. Actuará de secretario Pedro Feducci y actuaré yo de presidente. ¿Se oye el fondo o no? Sí. Vale, bueno, pues pasan esto para que utilice esto. Sí, no voy a extenderme mucho, dado que vamos con retraso, simplemente daros las gracias a todos los que estáis aquí, sobre todo a los estudiantes que han llegado a este punto. Como ha dicho ya el director de la escuela, Manuel Blanco, de las 17 personas que se presentan solamente hay posibilidad de 10 plazas de matrícula, porque el reglamento establece que es el 5% de los matriculados, que había 200, pues esto es lo que sale, ¿no? O sea, que lo hemos chequeado para tratar de subir el número. El procedimiento va a ser muy sencillo, el orden es el establecido aquí en la lista, ya todos os veis dónde estáis, por si no os habéis visto en el tablón de anuncios. Es simplemente la persona que va a presentar se coloca en el atril. Si quiere no estar en el atril, tiene un micrófono ahí al lado para poder hablar independientemente, si quiere señalar en la pantalla. Y una persona que va a ser el becario que está por aquí se va a encargar. ¿Dónde está? Se me ha escapado. ¿Tú no te vas a encargar de proyectar? No, eso simplemente suben y lo... Vale, entonces ellos simplemente suben y le van dando... Sí. Pero yo creo que deberías de estar por ahí por si pasa cualquier desastre. Entonces vamos a seguir ese orden. Habrá un único comentario por parte del tribunal. El tribunal ya conoce los proyectos y hará, digamos, por orden estricto, los miembros del tribunal, que como ya he dicho están formados por el director de la escuela, 3 catedráticos del Departamento de Proyectos, Antonio Mazguindal, que viene como profesor titular del Departamento de Construcción, y Ángela García de Paredes, que viene como representante de los estamentos colegiales. Pedro Feducci será el secretario, que irá tomando notas, y después de estas presentaciones, si hacemos los 17, salimos todos del aula, incluido la persona que está hablando, y el tribunal decide las calificaciones que se leerán a posterior. Están aquí también los trabajos, por si hay que consultar alguna cosa, y trataremos de acabar en la medida posible sobre las 2. Por lo tanto, vamos a tratar de ir ágiles. Muchas gracias y que pase el primero, que es Águeda Carlero Marta. ¿Se me oye? Sí. 1955. La revista Life celebra la llegada masiva de los plásticos a nuestras vidas. Se asume así un cambio en el estilo de vida contemporáneo. Será 63 años más tarde cuando National Geographic junto con Greenpeace denuncian la producción masiva de estos elementos. Será un ultimátum al consumo masivo de ellos. Encontramos marcadores imperecederos de nuestro impacto sobre la Tierra, como este plástico conglomerado, roca formada cuando elementos plásticos se funden y se mezclan con otros elementos como rocas, conchas y piedras. Frente a esta trágica realidad surgen soluciones de emergencia, como la incineración. A finales del año 2019, San Sebastián pretende inaugurar la fábrica de incineración Zubieta. Los ciudadanos
Uy. Bueno, no importa, da igual. Los ciudadanos están en contra de dicha decisión. Frente a esta trágica realidad, surge la oportunidad de llevar a cabo un proyecto que funciona como un sumidero de desechos que los reaprovecha y genera una nueva arquitectura para el ciudadano. De esta manera se vinculará ocio e industria. Actualmente los residuos realizan un desplazamiento ramificado de difícil control desde que se captan hasta que se comercializan. Con el nuevo complejo de ocio y reciclado Reliquia se pretende eliminar este desplazamiento horizontal y, por tanto, la contaminación consecuente. Reliquia se presenta como un ejemplo pionero y una alternativa a la incineración. Se llevará a cabo la gestión de estos residuos a través de una serie de máquinas de disposición longitudinal y gravitatoria. El posterior reaprovechamiento de estos residuos plásticos, en especial los no mixtos que no tienen salida a día de hoy en el mercado, y dicho reaprovechamiento se realizará mediante un ciclo de 4 pasos. El primero, una oferta de actividades de ocio que generarán una serie de residuos que se recogerán en origen. Esto producirá un material conglomerado y con ello una construcción de unos nuevos elementos. Así, el material conformado por moldeo en caliente presenta una gran resistencia a tracción, a la fisuración y es un gran aislante. Tras un proceso que no emite ni agua ni humos, se obtienen piezas únicas debido a su composición única mediante fragmentos plásticos. La estrategia del proyecto consistirá en 3 acciones. El desmantelamiento de la fábrica, del que se salvan 2 elementos, el hangar y los silos. La ocupación de las preexistencias mediante la pieza fábrica. Por último, la construcción de los módulos de aprovechamiento alrededor de los silos existentes. El conjunto es capaz de procesar 90.000 toneladas al año de bolsas amarillas. La pieza fábrica. Tras el desmantelamiento se reaprovecha la morfología longitudinal de este edificio para la disposición de la pieza fábrica. Se realiza un zócalo escalonado por debajo de la cota suelo de manera que el flujo de los residuos sea gravitatorio y se crean una serie de accesos para que la recogida y la disposición de los residuos sea más fácil para los camiones. El esquema de reciclado consta de los siguientes pasos. De acuerdo, gracias. La recepción de los residuos y el pesaje de los camiones. Después, la fase de tromelado. El posterior triaje manual y la clasificación de los residuos. Después, el prensado. Y por último, la distribución a otras entidades de todo aquel material que no sea plástico. De esta manera, aquellos residuos plásticos serán procesados mediante 2 líneas, la de granceado y extrusionado. Se diseña una fachada para el hangar, que se forma mediante un sistema de montantes y travesaños listos para recibir el aplacado, que se va a ir conformando a medida que la fábrica recibe los residuos de la comunidad. Una plaza sobre la industria permitirá una visión parcial por parte del usuario y gracias a la translucidez de la fachada se confundirán flujos de los residuos con los flujos de los visitantes. Los módulos de aprovechamiento. Se construye el espacio que alberga la función programática en torno a los silos existentes. En planta baja se localizarán los accesos a la plaza a través de una serie de pasarelas. La primera planta será la conexión fábrica-módulo por parte de los trabajadores, mientras que las plantas superiores albergarán los espacios de ocio y divertimento. Ocio e industria son uno. Trabajan de la mano. Se complementan. Los silos no solo articularán las circulaciones de los visitantes, sino que también serán las arterias que albergan los sistemas, las instalaciones. Tanto el visitante como el residuo participan de manera activa en las actividades del edificio. La estructura de los volúmenes de aprovechamiento consiste en una serie de cerchas acumuladas que se desarrollan perimetralmente, permitiendo una versatilidad espacial interior y creando una continuidad en fachada. Se anclan a los hilos a través de una serie de vigas empotradas al anillo de compresión que rigidiza y arriostra el conjunto. En cuanto a la construcción, se conforma un catálogo de piezas plásticas sistematizadas y estandarizadas, todas ellas derivadas de 3 reglas: la inclusión en marcos estructurales, su materialidad reciclada y la disposición en seco. El mercado. El espacio mercado servirá como ejemplo para explicar el elemento bovedilla, de dimensiones 1,5 por 1 por 0,20, que se refuerza con fibra de vidrio para mejorar su resistencia. El forjado mixto se conforma mediante la unión machembrada de estos elementos y un acabado visto. De esta manera no será necesaria una capa de compresión de hormigón y será posible reemplazar cualquier pieza que sea deteriorada.
Esta actividad de mercado, que tiene lugar los martes y sábados, genera alrededor de unos 500 kilogramos de residuos que se recogen en origen. La biblioteca, gracias a la combinación de distintas densidades de cerramientos, permite vislumbrar las actividades que suceden en su interior. El cerramiento Lama y el cerramiento Maya. El cerramiento interior estará conformado por un sistema de montantes y travesaños listos para recibir el elemento Lama, que se fijará mediante una unión mecánica y de fácil montaje. El cerramiento exterior, una malla plástica creada mediante la extrusión de un hilo flexible, se teje a un marco estructural que tamizará la luz y captará la humedad relativa del ambiente. Se ancla a fachada mediante una unión articulada. Una semana de actividad de biblioteca genera alrededor de 200-500 kilogramos de residuos. Es posible grancearlo en 2 horas y conseguir un conglomerado listo para ser recuperado tras el lavado y el secado. El acondicionamiento acústico y la altura libre en planta baja permite el disfrute de eventos al aire libre. El elemento extruido, falso techo de dimensiones 2x3 x 0,40, se suspende de un sistema de perfilerías en U anclado al forjado mixto. Permite la adecuación ambiental para eventos numerosos, además del aislamiento térmico de las zonas interiores. Tras el Festival de Cine celebrado el fin de semana pasado, se recogieron casi 2 toneladas de residuos. Estos termoplásticos sucios se extrusionaron y casi se obtuvo la misma cantidad de un filamento reciclado listo para ser usado. El huerto urbano y la cafetería. La versatilidad de los plásticos empleados permite la adecuación lumínica y ambiental para el correcto crecimiento de los cultivos. El cerramiento abatible, conformado por moldeo de dimensiones 1,75 x 4 x 0,05 y el elemento jardinero extruido dimensiones 3x2 x 0,90, se dispone en conjunta seca. El cerramiento se conforma mediante un marco de acero inoxidable sobre un sistema triangulado autoportante. La estructura mixta prefabricada de la jardinera se suspende del forjado mixto. Gracias a la fiesta celebrada en la azotea por la inauguración de los huertos urbanos de Reliquia, se obtuvieron casi 300 kilogramos de residuos. En este caso, se grancearon, lavaron y secaron y se acopiaron a la espera del deterioro de otras piezas del edificio. Para un mejor aprovechamiento y recogida de las basuras, se ha establecido un sistema de recogida selectiva en origen. Para ello, se emplea el silo de hormigón, donde se inserta por la zona superior un sistema prefabricado que sustenta una serie de tuberías de PVC coloreadas según el tipo de material que transportan. Harán la recogida diaria mucho más eficiente en coste y en tiempo. Las posibilidades del plástico son infinitas. Permite que un mismo elemento se adecúe a unas circunstancias ambientales y espaciales diferentes, haciendo que un programa tan distinto como un cine o una zona de cultivo puedan desarrollarse usando la misma materialidad plástica. Cualidades como la textura, la transparencia, el aislamiento acústico o la reflectancia hacen de este material un mundo de posibilidades. El complejo funciona como un organismo vivo, digestor y productor. El edificio se construye y repara a sí mismo, generando una economía circular respecto al residuo. Han pasado 110 años desde aquella portada que anunciaba una vida de usar y tirar. Hoy el plástico apenas se usa. Este es un proyecto optimista, un proceso, una investigación sobre una realidad conflictiva. Un ejercicio que encuentra un valor en aquello que se desecha y que temporalmente usará como una fuente de energía renovable, ya que paulatinamente y con la eliminación del plástico de nuestras vidas se convierte en una construcción de piezas escasas. Este proyecto es un residuo de una época anterior, o dicho de otro modo, una reliquia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con la exposición que has hecho, el proyecto queda clara su calidad. Es un proyecto que ha interesado por muchos motivos. Primero porque es muy apropiado para nuestro tiempo. Está trabajando sobre una realidad que la tenemos ahí, que ya es bastante peligrosa o bastante preocupante. Por lo tanto, tiene una condición de análisis de la sociedad, que es algo que la arquitectura debiera, desde luego, tratar de mirar, de mejorar. Además, es una respuesta verosímil, ¿no? Quizás en algunos momentos tenga un tanto de un carácter un poquito naif, ¿no? Pero es muy verosímil, está desarrollada
como han visto por los planos que nos ha ido mostrando, en todos los sentidos. Tiene un conocimiento del proceso tecnológico extraordinario, que además lo explica muy bien con sus dibujos, pero también tiene un desarrollo constructivo francamente llamativo, por eso está aquí. Creo que el edificio, esa idea de que el edificio también es algo que deberíamos pensar, ¿no?, para el futuro, que los edificios no son consumistas, sino que son productores. Empezar a cambiar eso en nuestra cabeza como arquitectos, a mí me parecería un logro, ¿no?, del siglo XXI. Y yo creo que esa idea de un edificio que se autoalimenta, que se autoconstruye, que los propios residuos generan parte de lo que serán sus acabados, pues me parece que también es un logro del proyecto. Nada más hablar quizás del carácter didáctico también de la arquitectura. Es una arquitectura que muestra cómo se puede mirar al mundo de otra forma, ¿no? Y yo creo que es valioso. Gracias. Buenos días, soy Laura Argueso del aula docente de Sancho y mi tutor es Gonzalo Pardo. Mi proyecto se llama Área 21, Infraestructura de acceso a San Sebastián. El proyecto parte de la posición estratégica del solar dentro de la red de comunicaciones de San Sebastián. El tramo de vía que corresponde al ámbito de actuación, la calle GI 21, constituye una de las principales rutas de llegada a la ciudad, un nodo entre diferentes vías nacionales y un punto de conexión entre dos ejes estructurantes de la ciudad de Donosti. Se propone una redefinición de la entrada a la ciudad, una nueva forma de acceder que reflexiona sobre los retos de la movilidad del presente y del futuro. Ese trabajo se acompaña de una investigación que revisa y actualiza diversos precedentes históricos sobre la materia. El trazado de una infraestructura de transporte conlleva la aparición de una serie de espacios residuales de carácter secundario a lo largo de la misma. Este fenómeno se agrava en las inmediaciones de los núcleos urbanos, donde el entorno rural se ve interrumpido de forma intermitente por la presencia de islas de asfalto que albergan programas relacionados con la carretera. En la mayoría de las ocasiones, estos espacios permanecen desocupados o son reclamados por iniciativas privadas o colectivas que tratan de apropiarse de ellos y hacerlos suyos. El proyecto reproduce esa estrategia y la lleva hasta el límite. Las plataformas asfaltadas en desuso se convierten en áreas de oportunidad para su implantación. De esta forma, se define un ámbito de actuación que incluye la calle GI 21 y los espacios marginales que se encuentran a lo largo de la misma. Por otro lado, la construcción de carreteras da lugar a determinados paisajes, tipos y sistemas constructivos que conforman un imaginario de referencia para el desarrollo de la propuesta. Como escenario de viajes y otros desplazamientos, la carretera constituye el marco de todo tipo de experiencias, circunstancia que se incorpora al proyecto en su voluntad por singularizar la llegada a San Sebastián. Área 21 no es solo una puerta. Área 21 es un icono que magnifica la llegada a San Sebastián, genera un nuevo paisaje en la periferia y propone una nueva experiencia de llegada. Área 21 es un intercambiador de redes, flujos y medios de transporte, un punto de conexión entre San Sebastián y los núcleos urbanos adyacentes de menor tamaño, una conexión entre lo metropolitano y lo local. Área 21 es, en definitiva, un circuito lúdico de convivencias de escalas, usuarios y programas. La propuesta parte de un planteamiento infraestructural, pero se adueña de los elementos y premisas característicos de la carretera para transformarlos y manipularlos. La carretera se deforma, se enrosca, se apila. La infraestructura se convierte en arquitectura, el residuo en oportunidad y la normativa en herramienta. Se emplean elementos constructivos prefabricados para la generación de arquitecturas inmediatas y alterables. Y se confrontan dos sistemas constructivos, uno pesado de hormigón vinculado al vehículo y otro más ligero metálico ligado al peatón. La combinación de estas variables genera nuevos referentes visuales. Se define un sistema genérico multicapa integrado por diferentes estratos. Este trabajo no persigue un resultado final determinista, sino que aspira a crear un protocolo de actuación extrapolable a otros escenarios. El sistema genérico recibe una serie de inputs que dan lugar a una solución singular vinculada al lugar que nos ocupa. Para la definición del programa, se parte del análisis de las arquitecturas ligadas a las vías de comunicación que forman parte del imaginario colectivo, áreas de servicio, peajes, ventas, polígonos industriales y otro tipo de complejos similares. Se establecen 3 categorías o ámbitos programáticos de acuerdo con el tipo de actividad registrada y el tiempo de permanencia en cada una de ellas: alojamiento, ocio y consumo. Los condicionantes técnicos derivan, por un lado, de las especificaciones geométricas ligadas a la movilidad y, por otro, de las técnicas y sistemas constructivos derivados del trazado de infraestructuras.
Desde el punto de vista topológico, se realiza un minucioso estudio de las condiciones de contorno del solar que permite determinar las lógicas que imperan en el sitio. Este exhaustivo mapeo da lugar a una serie de coordenadas que facilitan la lectura del lugar y, en consecuencia, la implantación de la propuesta. De esta forma, junto con las mutaciones internas de los componentes del sistema, se produce una hibridación del conjunto con el sitio. Se define un ámbito de actuación que incluye la calle GI21 y se procede al análisis de la misma de acuerdo con variables topográficas, geométricas y físicas. Área 21 se extiende a lo largo de la vía, colonizando los espacios marginales que son resultado de la presencia de núcleos urbanos e industriales en las inmediaciones. Su construcción se realiza en distintas fases temporales, siendo la primera de ellas la que se ubica en el poblado de Añorga frente al conjunto fabril de Rezola. Tras el estudio de las circulaciones imperantes en el solar, se proyecta una red de circuitos que se superpone y enlaza con los viarios existentes, en este caso la Nacional 1. La extrusión de dichas circulaciones se complementa con la distribución de dispositivos programables y la aparición de nexos secundarios que los relacionan entre sí. De esta forma, el sistema infraestructural funciona como un soporte donde se implementan diferentes usos y actividades. Se construye un nuevo paisaje que es el resultado de la acumulación de capas de información que dan respuesta a la complejidad programática y constructiva del proyecto. El sistema final surge como una acumulación de estratos que responden ante diferentes variables. El primer estrato es el de encuentro con el terreno. Incluye los puntos de contacto del edificio con lo existente, las alteraciones topográficas debidas a su implantación y los ejercicios de microacupuntura resultados de los sistemas de señalética, vegetación e iluminación. A continuación se sitúa la rampa de llegada de vehículos, integrada por los tramos y las espirales que enlazan con la Nacional 1 y constituye la primera envolvente del edificio. El siguiente nivel es una estructura espacial metálica que actúa como una marquesina frente al clima de San Sebastián, a la vez que permite la aparición de una calle elevada. Sobre esta discurren diferentes pasarelas metálicas de carácter peatonal o híbrido que enlazan los distintos programas en horizontal o diagonal en el caso de las rampas. Los picos de intensidad constructiva y programática se ubican en las torres, una familia de volúmenes morfológicamente variables de acuerdo con su orientación, realizados con una estructura metálica helicoidal, plana o en rampa. Estos cuerpos se conectan mediante una serie de pasarelas puente construidas con cercas apiladas que proporcionan conexiones directas dentro de la red general de comunicaciones del sistema. Se confrontan dos arquitecturas, la pesada derivada del hormigón y la ligera de las estructuras metálicas, y se definen dos secciones tipos para la resolución de las rampas. La de hormigón se realiza a partir de una serie de costillas prefabricadas que se apoyan a su vez en pilares y pilas prefabricados y albergan diferentes bandas programáticas. Una losa postesada para la circulación de vehículos, una pasarela ligera para el tránsito de peatones, un paso para las instalaciones y unas jardineras prefabricadas donde crece la vegetación. La rampa metálica se realiza a partir de un módulo constructivo con dos versiones, uno plano y otro con pendiente. Esta se dispone de forma helicoidal en torno a un eje central, dando lugar a la formación de una cercha que se enrolla sobre sí misma y permite la construcción de la rampa. La construcción de los estratos se realiza mediante elementos constructivos prefabricados, con el fin de generar un proceso sistemático replicable en otros contextos. Por este motivo, cada nivel del sistema se define y se acota hasta el detalle, hasta lograr el registro de todos los elementos que lo conforman. Se genera así un manual de instrucciones que permite un montaje rápido y eficiente del sistema. La estandarización de las soluciones constructivas facilita la implantación de la propuesta y la reproducción del sistema, pero sin generar espacios clonados, sin identidad o repetitivos. Estos lugares, por el contrario, surgen de las interacciones que se producen entre los niveles del sistema, de las superposiciones, yuxtaposiciones e intersecciones que tienen lugar entre los estratos. La combinación de sistemas constructivos genera dos tipos de paisaje caracterizados por su escala y materialidad particular. En los puntos de contacto entre ellos aparecen otros espacios de carácter terciario que concilian y reúnen ambos mundos. La configuración particular de las envolventes y el crecimiento libre de la vegetación contribuye a singularizar las arquitecturas generadas. Es hora de continuar el camino. Área 21 es el final de un gran viaje y será el comienzo de otro, sin duda igual de emocionante. Muchas gracias. Enhorabuena, Laura. Gracias. Y enhorabuena a todos los que estáis aquí. Unos tendréis la matrícula y otros no por los números clausus que en este
examen se producen, pero la calidad está reconocida a todos los que habéis llegado aquí y a muchos otros que no han llegado aquí también. Yo creo que eso es importante, que estáis en representación de la escuela y estáis en representación de vuestros compañeros, más particularmente que han obtenido su exitoso final de carrera. En cualquiera de los casos también os utilizamos un poco a los más brillantes, a los que habéis llegado a la máxima calificación, como explicación ante hoy, es de las pocas veces que seguramente tenemos un público no necesariamente profesional y por lo tanto también hay que dar a entender. Yo creo que una característica que tiene tu proyecto, muy compartido yo creo por todo el conjunto de la escuela en este momento, es la expansividad disciplinar. Es decir, no nos conformamos con hacer unas casas entendidas como un solar y plantear una composición de fachada y un buen orden interior, aunque no lo despreciamos en absoluto y se verá. No despreciamos tampoco la escala urbana, pero tampoco despreciamos nuevos temas que podríamos llamar complejos. Me gusta más que híbridos, complejos, interdisciplinares, como es todo el sistema de movilidad, que sigue siendo el tema principal. Seguramente no es la movilidad del coche, otras, pero también sigue siendo el tema principal. Y por lo tanto también me parece muy bonito el resaltar de tu trabajo cuál es nuestra herramienta principal, que es el dibujo. Es decir, nos apropiamos, entendemos los elementos que ahí se producen, otras profesiones lo harán a través del número. Recordemos a Eupalinos, el arquitecto solamente daba órdenes y números, ¿no? Decía él, yo diría, daba órdenes, números, y las órdenes estaban dibujadas. Se le olvidó decirlo, yo creo, a Eupalinos. Entonces, esa apropiación que haces de escalas y de problemas que en el fondo muchas veces hemos considerado ajenos, a través precisamente del dibujo y a través de la evolución que eso va a significar en el proyecto como el input principal de comprensión de la sociedad en la que estamos. Me parece también importante la escala, los tamaños. Vemos que no estamos restringidos a tamaños pequeños y tenemos herramientas para tratar la gran escala y la pequeña escala. Por decirte solo dos cosas más críticas, pero vuelven a ser no personalizadas en ti, sino en el conjunto, es que al final hablamos de movilidad y el coche sigue teniendo una presencia muy, muy relevante en todo lo que hacemos. Y las geometrías que tienen en la memoria la circulación rodada. Eso es un tema para pensarlo, ¿no? Y, sin embargo, en la contraposición también está ese recuerdo constante a la ciudad verde, a la ciudad corbusiana, ¿no? Esa tríada del verde, la ciudad vegetal, también soñada por el primer comunismo ruso, donde todo se convierte finalmente en un parque. O sea que la manera de colonizar, la manera parecida de urbanizar en este momento es convertirlo en un parque sostenible, etcétera, etcétera. Me parece que son dos temas interesantes de hablar y después está muy bien la manera en que hablas de las capas y de cómo las capas de información van produciendo el proyecto. Enhorabuena a ti, muy personalmente a ti y a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Cuentan que alguien murió en un caserío que disponía de excelente comunicación con el pueblo, pero el entierro no aprovechó la usual vía de enlace. En su lugar, el cortejo atajó por un vericueto que apenas se usaba, interrumpido por una zanja que tuvo que ser allanada. Nadie formuló protesta alguna, ya que se trataba de su andavidea. Con esta voz de euskera, Caro Baroja aludía a un camino que, sin ser más rápido o más cómodo, se seguía tradicionalmente en los entierros, entre el caserío donde habitaba el difunto y la iglesia. Un viaje físico y metafísico entre nuestro lugar en el mundo y el reposo definitivo. Frente a ceremonias rutinarias y taquigráficas que desprovén de significación los últimos momentos y desgastan los espacios y los tiempos que reclama la muerte, imaginemos un nuevo lugar para despedirse de un ser querido. Como los tradicionales andavidea, unas sendas tejen lazos en el territorio y devuelven a las ceremonias su estrecho vínculo con la naturaleza norteña. Imaginemos que estas ceremonias se suceden en un lugar entre San Sebastián y Hernani. Un paisaje donde Víctor Hugo ya dejó escrito que frente a la destrucción de la guerra carlista, la naturaleza hacía todo lo posible para serenar al hombre. Todavía persiste esta imagen, una ruina fruto de modernos estragos, el complejo, que buscando mejores perspectivas de crecimiento económico ha dejado tras de sí una empresa cementera.
Actividades fabriles, que no solo están ligadas a la memoria colectiva de lo urbano, sino que también han alterado el entorno rural. Unas poderosas cicatrices en el terreno en las que, no obstante, como en aquella imagen uguiana, una naturaleza romántica suaviza el impacto. El lugar atesora historias y el proyecto asume como propio el cuidado de la memoria heredada, de forma que no se pierda el legado que durante más de un siglo ha marcado el devenir de este territorio, este barrio y esta ciudad. Asimismo, la propuesta da continuidad a una línea propositiva que viene sucediéndose con la imagen de la ciudad que hemos recibido. Distintos cementerios que, al margen del recurrente problema de falta de espacio físico, se han servido del peñascoso relieve donostiarra para construir espacios trascendentes ligados a lo natural. La despedida y el recuerdo de nuestros seres queridos no es una secuencia lineal. Por eso, hay tantos caminos como formas de despedirse, pero en todos sentimos algo parecido. Como en la vida misma, abandonamos un entorno conocido, la seguridad y rotundidad de lo construido, para adentrarnos en lo incierto, el cautivador paisaje de nuestra memoria. A lo largo de las sendas, la arquitectura aparece y desaparece, dando sustento necesario a los procesos de duelo. Las piezas se superponen al entramado y permiten al caminante evocar estos procesos, repetirlos, recordarlos. Por eso nadie seguiría el mismo itinerario. De la infinitud de paseos, me quedo con un recorrido posible. Dejando atrás el centro, llegamos a la explanada de la fábrica, que se abre frente al núcleo de Añorga. La antigua mole industrial se ha desvanecido. Solo quedan las pocas estructuras de hormigón armado con las que la empresa no ha podido obtener beneficio ni ha podido reciclar. Altos silos de árido y el esqueleto de una nave que evitan la desaparición, al menos simbólica, del epicentro de la vida en la zona. El camino comienza en el iris, decía el poeta, y ante nuestra mirada el recorrido se inicia de forma intuitiva. Pero pronto encontramos unos muros exentos que conducen el itinerario. Tapias de hormigón ciclópeo elaborado con piedra desechada de la cantera, que nos dan la seguridad de saberse avanzando en la dirección adecuada. De esta manera nos introducimos en la antigua nave de producción, de la que solo quedan 3 pórticos paralelos de hormigón. Confinados entre ellos, pequeños pabellones aislados contienen los servicios auxiliares que precisa un cementerio. Lugares necesarios, pero en los que no todo el mundo quiere estar. Por eso, se esconden tras el telón de la estructura original, que como queda libre de cualquier cerramiento, tampoco interrumpe los caminos que la atraviesan. Desde la nave se ven los montes, llueve. No tenemos claro si sentirnos dentro o fuera. Vigas prefabricadas de gran canto dan forma a los pabellones, apoyándose sobre los muros que definen las sendas. Y en su interior, un segundo orden de vigas de hormigón sostiene un cielo de claraboyas. Inundan de luz las salas y nos liberan de sentirnos enclaustrados. Su espaciado irregular, además, crea un efecto cambiante a lo largo de las horas y de los días. Nunca entraremos en la misma sala. Los caminos progresan y poco a poco abandonan la llanura que nos había recibido. Así comienza una anábasis hacia la cantera, remontándonos ladera arriba. Pero a diferencia de la senda, los muros han mantenido invariable su cota y sin que nos demos cuenta, terminan por desaparecer. En nuestro paulatino ascenso, todavía quedan diseminadas algunas de las piezas que en su día conformaron la industria. En una de ellas, 2 incisiones en un voluminoso silo cupular caracterizan al instante un espacio impensable y obsoleto, un vacío de orden gigante que momentáneamente nos sumerge en un sentimiento inabarcable. Al verse liberado de las elevadas cargas del árido, las robustas paredes del silo se sustentan en un anillo perimetral que permite liberar los apoyos y mantener ininterrumpido el plano del suelo. De esta manera, la entrada de luz y la constante presencia del frondoso paisaje circundante restan dramatismo y también nos reconfortan. Más arriba, ante nuestros ojos, se despliega inconmensurable la cantera, otra suerte de ruina antrópica que trata de cicatrizar y que poco a poco la naturaleza reclama para sí. Frente a la dirección clara que seguían a su paso por la fábrica, las sendas en la cantera se bifurcan y se retuercen, persiguiendo suaves pendientes que tornen transitables los acusados desniveles. La actitud que tenemos ante la muerte va cambiando, e inevitablemente también la manera de perpetuar la memoria. Decisiones íntimas, personales, que no deberían separar. Por ello, aquí cada uno encuentra su manera de reposar. El cementerio no puede ser como antaño. Nuestro ser querido quizá ha preferido una sepultura a la usanza, y entonces nos dirigimos a la base de uno de los imponentes cortes, donde, excavado en la roca y frente al gran vacío, un nicho honra su memoria. Tierra y tumba son uno.
Quizá nos acordemos de aquel allegado que pidió descansar a la sombra de un árbol, y entonces ascendemos hasta la cota más alta de la ladera, donde el terreno se allana en suaves praderas, donde nada más que flores evocan a los que ya no están. Andamos en búsqueda de ese lugar de reposo y nos damos cuenta de que el camino se identifica con el enterramiento. En cada intersección nos detenemos, nos preguntamos por dónde continuar. El lugar del recuerdo es donde uno se para. Apenas perceptible, a lo largo de nuestro recorrido, una banda acompaña la senda que pisamos. Una banda que cuando necesitamos acoge un banco para hacer un alto, o torna en pretil cuando transitamos próximos al borde. Una banda que también nos hace descubrir pequeñas cavidades donde resguardarse cuando cae el sirimiri, o que en otro punto se despliega ante las vistas como un mirador donde ver el sol descender. Cae la noche y decidimos regresar. La vuelta no es simétrica, a pesar de que bajamos por un camino parecido. Un haz de luz guía nuestros pasos. El paisaje nos envuelve y sentimos que el término de este camino no se halla en un fin físico. Y en ese momento rememoramos aquellas palabras con las que se inició esta andadura. Las sendas que me obligo a recorrer por ti no las borra la vida, y en vez de flores, una senda va marcando el campo. Muchas gracias. Enhorabuena, Alberto, por la presentación, por el proyecto y por haber llegado hasta aquí, ¿no? Voy a hacer 3 reflexiones sobre tu proyecto. La primera es que me ha parecido, desde luego, muy atractiva la introducción que has hecho recordando a Baroja, porque eso habla también de la relación de la arquitectura con otras disciplinas, que yo creo que eso es siempre una cantera de información y de, no me gusta la palabra inspiración, pero sí de reflexión para la propia arquitectura, la relación con otras disciplinas, en este caso la relación con la literatura y la cita que has hecho a Baroja. La segunda reflexión sería arquitectura y realidad. Arquitectura y realidad porque la arquitectura debe estar atenta a la realidad y a las cuestiones que física y materialmente rodean a la arquitectura para dar una respuesta, no solamente a las reflexiones de la imaginación, que sería el primer apartado, la relación con otras disciplinas, ¿no? En la relación con la realidad yo creo que es muy interesante y sobre todo muy coherente toda la relación que haces con el lugar, con el estudio del sitio, con el estudio de las preexistencias, de lo que ya existe, de la topografía y de todo lo que es el entorno, ¿no? Esa atención que el arquitecto debe tener siempre a la realidad que tenemos para dar la respuesta adecuada a la sociedad y a las personas que estamos en ese momento, a las personas que acompañamos. Evidentemente en tu proyecto, en el cementerio, las personas que acompañan a la muerte en ese lugar. Y después me gustaría hacer también una tercera reflexión sobre el proyecto y sobre la consecución de todos esos objetivos que te habías propuesto. El desarrollo del proyecto creo que es sumamente atractiva también la referencia que haces a los espacios interiores y exteriores, a cómo no solamente son interesantes los espacios arquitectónicos interiores, sino también en qué medida esos entran dentro, introduciendo el paisaje e introduciendo el exterior, ¿no? Con luego un desarrollo constructivo de todos los caminos, de todas las temas constructivos para la consecución del cementerio que nos propones. Yo creo que esto también este tercer punto es muy importante para el arquitecto porque, como antes el profesor Frechilla ha citado también a Eupalinos, hay otra cita muy bonita en Eupalinos o el arquitecto, en la cual dice que el arquitecto es aquel que está pensando lo mismo que tú, pero con mucha más exactitud, porque los arquitectos sí sabemos llevar a la realidad y a la materialidad las cuestiones que están latentes. Te quisiera recomendar
una revista que ha salido esta semana, precisamente, que es, me figuro que conocerá, San Rocco, la revista San Rocco, el número 15, precisamente se llama Muerte. Ayer, no sé si será premonitorio, pero estuve leyendo todos los textos de esa revista y son unos textos muy bonitos y muy interesantes porque vienen a centrarse en todas esas reflexiones en las que he hablado ahora. La relación con otras artes, en ese caso artes plásticas, también hay varios artículos muy bonitos, la relación con la materialidad, con la consecución, con el proyecto, ¿no? Y la atención luego al proyecto en sí, hablando de cementerios que son lugares de referencia, ¿no? En la arquitectura, me figuro que la conocerás, pero consíguela. En cualquier caso, es fácil descargarse el PDF. Enhorabuena por ser arquitecto, enhorabuena por todo lo que te queda por delante, ¿no? Porque el mundo es de los que estamos aquí y tenemos que hacerlo mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Las corrientes de convección terrestres se convierten en vientos alíseos en Punta Fariones, el punto más septentrional de la isla de Lanzarote. Estas corrientes se concentran en el archipiélago Chinijo, donde incrementan su velocidad por el efecto Venturi, debido a los estrechamientos que se producen en el océano Atlántico entre sus islotes y farallones. El estudio se inicia con la simulación virtual del farallón de afuera, mediante un túnel de viento que permite calcular la geometría más desfavorable, es decir, la que ofrece mayor superficie de contacto al viento. Para este estudio es fundamental el hallazgo del fenómeno físico que relaciona los vientos alíseos con la orografía lanzaroteña, la vorticidad, que consiste en cómo un fluido, el aire, al encontrar un obstáculo en su camino, el farallón, produce una serie de corrientes convectivas que varían su trayectoria, dando lugar a vórtices y arremolinamientos. De este estudio resultan una serie de faldas textiles suspendidas que se distribuyen verticalmente rodeando al farallón. Aquí nace el proyecto. 15 faldas es un espacio de estrés termodinámico que capta la energía de los vientos alíseos gracias al movimiento de sus membranas textiles. 15 faldas funciona como un oscilador armónico, es decir, cuando la frecuencia de estas corrientes está lo suficientemente cerca de la frecuencia estructural del cuerpo, las faldas comienzan a oscilar y entran así en resonancia con el viento. Para ello, se procede al patronaje de cada una de las faldas, estableciendo la trama estructural que va a responder a cargas, así como a las presiones y succiones que los alíseos ejercen sobre ellas. De manera que se calcula no solo la resistencia de los textiles, sino también las áreas de máxima captación, las que más vibran. La 16ª falda se encuentra en contacto con el mar, aprovechando en este caso la energía ondimotriz del movimiento ondulatorio de las olas. Todas estas faldas cuelgan de una estructura portante, el anillo. Se sujetan a este mediante una serie de cables tensores que son los que van a transmitir la vibración aeroelástica a los elementos que la transforman en electricidad. Por un lado, los generadores eléctricos, alojados en un segundo orden de cables, y por otro, los piezoeléctricos, alojados en las propias membranas. El diseño estructural debe estar en equilibrio. Las faldas deben vibrar sin comprometer al anillo. Para ello, se tiene en cuenta que la frecuencia de desprendimiento de vórtices es proporcional a la velocidad de las corrientes de los vientos alíseos. Además, que cada cuerpo tiene una frecuencia oscilatoria propia, que es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la rigidez. Con estos mecanismos y con el objetivo de que la frecuencia oscilatoria de las faldas y del anillo sean diferentes, se decide anclarlo al fondo del mar, de manera que queda comprimido contra la roca, lo que nos permite colocarlo directamente sobre el farallón, sin necesidad de empotramientos. 10 puntos de contacto que se resuelven mediante apoyos elastoméricos del tipo POT, con un sistema de pares de vigas radiales HEB 300 que funcionan a compresión. Además, aparece un segundo orden estructural de anillo a compresión, que divide las faldas en dos familias. Por un lado, las 5 primeras faldas, de menor tamaño, que se construyen con un textil de impresión 3D. Y por otro, el resto de faldas, de una membrana textil de alta densidad y doble capa.
Actualmente, en la isla de Lanzarote encontramos 4 parques eólicos tradicionales que producen una media de 6 megavatios de potencia cada uno. 15 Faldas abastece a la pequeña aldea de Pedro Barba, de 40 habitantes, situada en la isla de La Graciosa, generando así un diálogo entre las dos islas. Para ello, se compara la potencia de un aerogenerador tradicional, 100 kilovatios, con la del proyecto, 90 kilovatios. O sea, en términos de energía generada, el tradicional produce 312.700 kilovatios hora y 15 Faldas tan solo un 6% menos. El anillo es la parte del proyecto que va a contener el programa, un observatorio de aves con zonas de captura y anillamiento de las mismas, así como unos condensadores de niebla que aprovechan el calor del flujo de aire que asciende. El resto del programa está alojado en el interior del farallón, unos cuartos técnicos a los que se accede mediante una rampa de pendiente mínima, tallada en la propia roca, que nos conduce al faro de Punta Fariones, donde encontramos el elevador hidráulico que comunica con el anillo. El observatorio se sitúa en medio del Parque Natural de la Corona, un espacio natural y protegido, catalogado como reserva de la biosfera, donde se pueden observar los viajes migratorios de las aves entre la costa africana y las Islas Canarias, así como los flujos pesqueros de aves acuáticas y pelágicas. Además de incorporar un uso arquitectónico, lo que 15 Faldas propone mejorar frente a los sistemas de aerogeneración tradicional es reducir el impacto ecológico al plantearse una instalación desmontable y reciclable, que una vez obsoleta se retirará dejando unas huellas de intervención casi mínimas. Disminuir el impacto visual sobre el paisaje y evitar el impacto sobre la fauna al no producirse succión de las aves. En cuanto al montaje de las faldas en el farallón, lo que se propone es dividirlas en sectores, de manera que se forman paquetes de 16 sectores, cosidos verticalmente por los cables tensores. El anillo se ancla al fondo del mar con unos cables guía. Por estos cables guías se dejan deslizar los paquetes, que se acodalan horizontalmente a la roca. Este proceso se va a repetir con cada uno de los paquetes, de manera que una vez están todos los paquetes verticalmente extendidos y horizontalmente acodalados al farallón, se unirán entre sí mediante un sellado térmico de la membrana textil. 15 Faldas no se esconde al viento, lo busca y lo provoca, sacándole partido. Es un ejercicio de equilibrio, un puzzle tridimensional cuyas piezas suspendidas se descuelgan de la roca y, a pesar de alzar el vuelo, se mantienen siempre ancladas al suelo, con un pie en el presente y otro en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, María José. Pues comienzo lo primero por darte la enhorabuena por este ejercicio que nos presentas, y además esta enhorabuena también se la doy a todos los ejercicios que estamos viendo esta mañana, porque representáis pues la crema, la élite, lo mejor que destila, que es capaz de producir esta casa, esta escuela, ¿no? Por lo tanto, me llena de satisfacción que una persona pues pueda acabar su ciclo académico con un ejercicio como este. Pero bueno, entrando un poco en ello, pues has planteado un ejercicio de arquitectura en donde bueno, pues nos demuestras que la arquitectura, esta bella arte sobre la que se cuelgan todas las demás, pues claro, acaba no siendo una disciplina en sí misma, sino que es una asociación de disciplinas que recibe a todas y las organiza, ¿no? Siempre el arquitecto en el centro de esta organización. Algo que debemos entender no solo los alumnos, sino los profesores. Entender que nuestra enseñanza tiene que, de la materia que damos, tiene que ser lo suficientemente permeable como para, bueno, pues para saber dialogar con todas las demás materias, con una transparencia total para producir ese ser complicado, que es ese ser culto que incide en la sociedad, que es el arquitecto. Pero bueno, la arquitectura como conjunto de disciplinas y como desafío también has planteado. Planteas un problema profundamente tecnológico, y que empiezo por felicitar pues de qué manera pues intentas unir naturaleza, paisaje
y mucha tecnología, claro, porque evidentemente para concluir esto, pues al final todo se complica, los anclajes en el fondo del mar, todo eso, pues estoy seguro que sabrías organizarlo muy bien, como estupenda arquitecta que eres. Bueno, también decirte que realmente viniendo yo incluso de otro departamento como estoy, invitado por el director para estar en este tribunal, pues debo decirte que me sorprende totalmente, de manera totalmente buena, el encontrarme con esa incidencia y esa estupenda formación que traéis al proyecto muchos, ¿no? Porque estos proyectos con esta incidencia tecnológica tan fuerte implica una gran sensibilidad por vuestra parte y luego, pues, en el fondo tampoco sin huir de la geometría, ¿no? La geometría que es nuestra base fundamental de nuestra arte de proporcionar y de dar forma, ¿no? De manera que todo eso está presente en tu proyecto. Tu proyecto es un proyecto que incide en un tema que es oportuno y que es candente, que es la respuesta al medio ambiente y desde todos los órdenes, y la preocupación, la sensibilidad por el medio ambiente. Por lo tanto, pues ciencia, técnica, produciendo belleza, es algo que tendremos que hacer los arquitectos en combinación con otros profesionales, ¿no? Yo creo que este proyecto tuyo, por eso es un proyecto que me parece que es incisivo y que representa una vanguardia magnífica para lo que queremos que sea esta profesión. La relación con el recurso natural me ha parecido muy importante, ¿no? El tratamiento que das al tema eólico en un sitio como Canarias, tan importante, pues también es otro de los aciertos del proyecto, y convertir todo esto en belleza, pues creo que lo has conseguido, ¿no? Después de una extraordinaria grafía, una extraordinaria expresión gráfica en los alzados, en las secciones, en la manera de contarlo, en la manera de meter los gráficos técnicos con el mismo sitio, ¿no? El lugar donde se produce tu escena arquitectónica. Todo ello me parece verdaderamente fantástico y te felicito. O sea, no puedo hacer más que felicitar tu acción. Muchas gracias. Buenos días, soy Óscar Cruz y os voy a presentar a través del tiempo y el recuerdo la propuesta para un cementerio atomizado en el paisaje. Existen 3 muertes. La primera tiene lugar cuando el cuerpo deja de funcionar. La segunda sobreviene cuando es enviado a la tumba. La tercera se refiere a ese momento en algún punto del futuro en el que se pronuncia tu nombre por última vez. Nos solíamos citar bajo los relojes de la Concha, uno de los monumentos cotidianos que aún resiste a las presiones urbanísticas. Entre ellos, el cementerio de los ingleses precedía al cementerio de Añorga. Separados por paisajes degradados entre Donosti y Hernani, se cosían por el rastro de un hilo dorado que atravesaba los vestigios de guerras pasadas. Frente a este fondo de escena, el hilo levitaba sobre el reflejo del bosque y conducía al cementerio a través de un gradiente de soledad. ¿Y si la propia naturaleza y el paisaje fueran los encargados de acoger el significado del duelo en una sociedad progresivamente distanciada del culto religioso? Nadie o casi nadie recuerda que había debajo del bosque, o de dónde provenían esos cadáveres de acero y hormigón. Se trata de lugares y momentos donde la fuerte carga emocional narra la propia fragilidad del recuerdo. Amá solía traernos para evitar desvirtuar la memoria de los no presentes. Subí a meditar a Oriamendi para recordar la última visita que hice con ella. Bajo el canto de la losa que levitaba sobre las ruinas y confiando la limpieza del mármol a la última lluvia, vacié la memoria. Día laborable y gris, en los que todo es lento y está mojado. El abrigo se lo había puesto por vestir de negro. Decía que era una falta de respeto caminar entre los muertos vestida de colores. Decía que los cementerios tradicionales perdieron el potencial evocador del rito funerario a favor de imperativos funcionales y de consumo. Volcados sobre sí mismo, suponían un espacio finito que no ofrecía referencia alguna a los rasgos del paisaje. Sin embargo, el cementerio de Añorga optó por ir más allá del límite recinto, atomizando el cementerio, sacralizando un enclave natural degradado por la industria. El paisaje albergó el sentido trascendental del duelo e involucró a todos sus elementos para exaltar una despedida. De esta forma, se frenó la expansión de la ciudad hacia terrenos que nunca le correspondieron. El cementerio no se organizaba desde la tumba, sino desde unos focos estáticos, unidos por un ritual dinámico. Una trama de recorridos que representan la muerte como parte del ciclo de la naturaleza, superpuestos al cortejo
el simple paseo por el paisaje y la visita de un día cualquiera. El sendero en suave pendiente quedó interrumpido por el tronco de un abedul plateado. Al costado reposaba la estela negra y a escasos pasos un banco reproducía el mismo tiempo acumulado, idéntica rasante para la tumba y el luto que espera en el banco. Desde el recuerdo del epitafio, Amá se vio a sí misma asomada a otra ventana años atrás. Susurraba a diario la calavera de la plaza, recordando la fecha de caducidad que todos tenemos. El día del cortejo, una larga fila de paraguas subió al cementerio. El ascenso demoraba la inmersión en la naturaleza y lo dotaba de solemnidad. De mi mano iba perdiéndose entre el despiece del suelo, esquivó charcos, repartiendo la mirada entre lo que veía. Se alzaba la vista y lo que se situaba bajo sus pies. Así como pensando, vio caracoles por los muros y estuvo tentada de llevárselos para la cazuela. No sería la primera vez. Los muros ciclópeos de Caliza y el resto de construcciones nacieron de lo que había en su paisaje y de la última partida de una antigua cementera. La adición de materia solo suponía la sustracción de la misma en otro lugar del recinto. Protegiendo su peinado casero, aprovechó las horadaciones para hacer un alto en el camino y contemplar desde el anhelo recortes del paisaje que compartieron. El sonido de la regata, al igual que montes y vaguadas, definían los límites del recinto. Incluso enmudecía a los coches que desaparecían en los márgenes. Atravesando casi ausente el punto de no retorno, recordó la memoria heredada del lugar. Una cantera de caliza a la que le deparaba el mismo destino que a las de Ligueldo. Él le solía contar, acariciando la piedra de los edificios de las zonas románticas, que un siglo atrás yacían en Ligueldo, deconstruidos en piedra virgen. Ni rastro de la X en el mapa. Lo que antaño era una voraz mordedura, solo quedaba un bosque. La gente había olvidado estas historias y ellas sucumbieron a la tercera muerte junto a él. Y ante la ausencia como la forma más rotunda de la presencia, el cortejo prosiguió su idea, evidenciado por el trasiego de pisadas de aquellos que ya lo sufrieron. Sin deshacerlo ya transitado, retornaban al punto de partida los allegados de otra sentida perdida. Bajo el vergel de margaritas recorrían el rastro producido por la presencia que antaño hubo. Perdimos toda referencia con el exterior ante una sala hipóstila. Flotando, el sonido metálico de las pisadas descubría pasarelas invadidas por la vegetación y junto al féretro, elevado sobre una leve reverencia del terreno, se abrió el cielo en la tierra y el muro no fue el único que lloró. En sus últimas semanas encontró su manera de reposar. Él optó por la promación, decía que era la única forma de volver a la tierra. Nunca aceptó lo de ser incinerado. El tratamiento con nitrógeno líquido le permitía una muerte ecológica para pertenecer a la sombra de un árbol. El peso de la pérdida hizo chirriar la puerta que precedió a la oscuridad. Después, el reflejo de un reverberante marcaba el paso del tiempo hasta que éste se congeló. Superado el oficio, Amá recordó haber visto a los pies de cadáveres de acero y hormigón líneas de sombra que soportaban el espesor de una chapa y algo más de 2 dedos de musgo. Figura el nombre del difunto, la fecha de su nacimiento y la del día que lo mataron. La muerte del cemento dejó tras de sí ruinas osteológicas imposibles de reciclar, que transformaron el territorio. La descomposición del vestigio hace que experimentar el placer de la ruina sea capaz de levantar un pensamiento trascendental en el ser humano. La arquitectura desapareció y solo quedaba el rito manipulando el paisaje. De la oscuridad del bosque ascendemos a la luz, a un jardín de aromáticas, con tapices de brezo y arándanos sobre los que esparcir las cenizas. La ruina antrópica reclamaba su naturaleza anterior, un vacío cargado que acoge el duelo, una incisión sobre la plataforma que excavó la industria. Descendiendo a través de la grieta, volvemos a perder referencia con el exterior. Solo vemos cielo y tierra en la que los recuerdos se depositan en las hendiduras talladas en roca. Los almendros marcan el paso del tiempo, las hojas plateadas de los chopos acompañan nuestros pasos y las sombras comienzan a funcionar como un reloj. Espacios donde entrábamos en contacto con nuestra pérdida estaban enterrados o evocaban su peso. Allí descansan los que deciden optar por lo tradicional, solo evocado por la piedra extraída y un frágil perímetro de dientes de león. Ningún reproche. La gente necesita lo áptico para hablar con sus seres queridos. Dicen que así les sienten presentes. Siguiendo la procesión de claros dispersos en el bosque, nos acompaña el rumor del agua en este devenir. Rota, como el camino quebrado que acoge la piedra, como si lo existente prevaleciera frente a su ser. A los lados, sin sobreponerse al relieve, descansan. Los epitafios escritos entre fragmentos de piedra y un cielo estrellado les delatan. Frente a su imagen,
Amá nada junto a los pájaros en una alberca en calma, sosteniéndole, quizá preparada para dejarle marchar, quizá no. Tanto tiempo pasa que el peso de una hoja al caer reverbera en el espejo, desestabilizando su leve equilibrio y descubriendo una reincisión. Descalza, entre los remolinos, se introduce en la sombra, entre las paredes húmedas por el eco de la hoja, y al fondo de un pozo de luz descubrió el lugar adecuado para esperar hasta estar preparada. El trayecto profundiza en el paisaje, ayudando al proceso de aceptación. El acceso a la cima no es directo y psicológicamente se nos alargaba. Elegimos la naturaleza que presentaba menor oposición. Con una variedad cromática distinta, la menor pendiente nos conduce en espiral a una escalera de agua que oculta su presencia desde la distancia, ajustando el ritmo de los pasos, curvándose sobre la llegada, compensando el esfuerzo de la subida. Un patio a cielo abierto, un viaje condensado en un remanso. Amá levantó la vista por primera vez. No recordaba cómo había llegado. Sentados en el leve quiebro de cada piedra que retenía las tierras, rodeados de cipreses calvos, comenzó a sentir de nuevo la velocidad del tiempo. Se dio cuenta de que son casi los únicos árboles caducos del cementerio, que duermen en otoño, que renacen en primavera. Tras volver sobre mis recuerdos, el Oriamendi suponía un punto predominante desde donde mirar hacia el exterior. Una actitud reverencial hacia un entorno privilegiado, que nos ofrece consuelo y nos da esperanza para la vida que continúa más allá de la tapia. Existen 3 muertes. La primera tiene lugar cuando el cuerpo deja de funcionar. La segunda sobreviene cuando es enviado a la tumba. La tercera se refiere a ese momento en algún punto del futuro en el que se pronuncia tu nombre. Así que aquí estáis ahora, esperando en esta sala a que tenga lugar la tercera muerte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar. Enhorabuena por estar en esta habitación, porque sabemos, en fin, todo el esfuerzo que conlleva, toda la ilusión que hay que poner, todo el trabajo que hay que poner para ser arquitecto y mucho más aún para poder tener la oportunidad de esta última intervención. Bueno, espero que a lo mejor no, quién sabe, quizá vuelvas por esta escuela que es tu casa. Yo creo que tanto tu trabajo como el de tu compañero anterior, me gustaría felicitarlos por el valor, por el arrojo de traer a colación un tema como la muerte. A mí me sobraba el final de recordarnos que somos mortales, pero en cualquier caso me parece que la arquitectura, que como se ha dicho es un arte de vida, ¿cómo no va a incluir dentro de sus preocupaciones la muerte? Cuando la muerte forma parte, como sabemos, de la vida. Y en un cementerio, en realidad un cementerio, en él están las personas muertas, es verdad, pero todos sabemos que los muertos están vivos en un cementerio. Basta ir a un cementerio por la noche. Y también las personas vivas visitan los cementerios. Es decir, que realmente podría parecer un sitio de muerte, pero es un sitio de vida. Es un tema de preocupación para un arquitecto y a mí me parece muy bien, por parte vuestra y por parte de vuestra unidad docente, que hayáis abordado este tema difícil de manejar, efectivamente, porque es un tema que nos duele, por decirlo de una manera u otra, a todos. Tiene también, me parece, otro gran acierto el proyecto, que es esta inmersión del cementerio en la naturaleza. El cementerio, en nuestra latitud, seguramente porque contemplamos la muerte de una manera muy peculiar, está relacionado con lo lapidario, con la piedra, como sabemos por estas a veces demasiado ostentosas recuerdos que son cada una de las tumbas, y también por el cemento, cuando realmente hay una cultura anglosajona que habla, por ejemplo, cementerio en Suecia se dice Kirkegarten, que es jardín junto a la iglesia. Y realmente hay una religiosidad, como tú muy bien has dicho ahí, en el cementerio, porque la naturaleza también es religión. Antes que cualquier religión ya salía la naturaleza. Los hombres adoraron a los dioses o a las montañas o a los vientos antes de adorar realmente a ningún otro dios con un nombre concreto. Bueno, yo no quiero extender, habría muchas cosas que decir, no quiero extenderme mucho. Me parece que el proyecto reúne una gran sensibilidad y sobre todo se hace apreciable en los dibujos, en los renders. Muchas veces los renders suponen una banalización del proyecto. En tu caso yo creo que es al contrario, esos dibujos demuestran una capacidad de captación y de reconocimiento de lo que la arquitectura tiene que hacer en momentos como esos, que no es mucho. Quizá podría haber como una pequeña inconveniente el que son demasiados sucesos y que no acabamos de entender cómo se relacionan entre sí, porque una cuestión que también se hace importante me parece
en un sitio de estos que, como se ha dicho antes, es un Minneslum, es un lugar del recuerdo, es también el silencio. También la arquitectura ahí tendría que saber en algún momento quedarse callada. De cualquier manera, me parece que la arquitectura, sobre todo, y lo has contado muy bien en esos ejemplos que veíamos, donde expresa su acompañamiento de ese momento, es con la materia. Es decir, las texturas, los caminos, las texturas de los muros, los aparejos, las maneras en que las cosas empiezan o terminan, los tamaños de las cosas, están transmitiendo un valor expresivo que la persona que vive en ese sitio necesita tener. No podemos hacer grandes gestos. El cementerio de Estocolmo, que conocerás, los edificios parece como que se echan hacia atrás, porque es el camino con esas piedras rotas, es un reloj que se inclina como entristecido. Son pequeños gestos los que te saludan y los que te van diciendo qué está pasando allí. Pero bueno, en cualquier caso, enhorabuena por estar aquí otra vez. Estoy seguro que recordarás este día, yo también, pero tú mucho más que yo, y nada, que te preocupes tanto de la vida a partir de ahora. Gracias. Bueno, no me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Diego Largui y este proyecto se llama TAP Menares. Antes de empezar, os quería entregar estas maquetas a escala 1:1 de unos elementos constructivos que considero especialmente importante, ya que pese a que este proyecto ha tenido como principales motores un motor cultural y urbano, sí que hay una clara decisión constructiva en la elección del material y esta técnica vernácula, que tiene una gran repercusión después en el desarrollo de la estructura de acero que le da soporte. Entonces, en primer lugar he traído esta barra, que es una estructura secundaria. ¿Es parte de tu presentación? Sí. ¿Estás comiendo tiempo? Sí, me estoy comiendo tiempo. Que es parte de la estructura secundaria sobre la que posteriormente se cose los paneles trezados. Después esto sería una muestra de la técnica de trenzado. Y por último he traído este gracioso sombrero, ¿no? Porque me sirve para mostrarles como la flexibilidad y la capacidad técnica y formal que tiene este material. Comienzo. ...12 de enero de 1881... Los habitantes de Kampong se despiertan entre gritos. Ya casi está amaneciendo y al otro lado del río, la ciudad de Kuala Lumpur arde en llamas. Este desafortunado acontecimiento es el detonante de esta historia, que al fin y al cabo es una reflexión sobre la identidad. Desde este día, la capital habría cambiado para siempre. Un ambicioso sultán ordena desmontar todas las casas de palma trenzada tradicional y reconstruir la nueva capital en ladrillo. Pero protegida por el río, Kampong Baru no había ardido y los 10.000 campesinos que la habitaban se levantan contra aquellos que querían desmontar sus casas. Tal fue el desafío de este pequeño barrio a la gran urbe que en 1905 el Imperio Británico decide blindarla como una reserva étnica. Yo llegué a Kuala Lumpur en marzo del año pasado para participar en una beca de 6 meses trabajando en una empresa local. Y tuve la suerte de caer a vivir junto a este mágico barrio sin digerir por la metrópolis que es hoy en día Kuala Lumpur. ¿Y qué os podría contar de Kampong Baru? Esta reserva étnica es un gran condensador cultural y estamos hablando de uno de los países más multiétnicos de Asia. Se suman identidades: India, China, musulmana y etnias vernáculas. El resultado, el país con más festividades de Asia. Y el escenario, nuestra todavía aldea de 45.000 habitantes. Ornamento, disfraces, flores, música y danza. Cuentan sus mitos, leyendas y un pacto con su tierra, a lo largo de sus 36 fiestas nacionales. El proyecto toma esta virtud como una herramienta para poner en valor esta pequeña comunidad cultural. Y así se diseña una gran infraestructura lúdica, una vía de desfile para todas estas culturas centenarias. El lugar, un límite a resolver. La autovía de 12, 1,2 kilómetros que separan Kampong Baru del Golden Triangle y bajo el cual discurre el río Klang. La autovía está formada por 2 viaductos. El proyecto toma posesión de tan solo uno de ellos y mediante un desvío plantea una ocupación a tiempo parcial. La intervención se puede dividir en 2 espacios principales. El espacio inferior
tiene la voluntad de resolver las cuestiones urbanas. Se conectan los dos barrios y se entrega el río como un nuevo elemento en la trama de la ciudad. El espacio superior, en cambio, se centra en la vía de desfile y en el diálogo visual en el que se expone y se cierra la ciudad. En el ascenso, kioscos, comercios y gradas acompañan el evento. Una anteplanta articula las circulaciones del público y da cobijo a almacenes, vestuarios y aseos. 8 poderosas rampas y 5 escaleras permiten llenar y vaciar el edificio con rapidez. La cobertura se desarrolla en 12 piezas, con el mismo orden constructivo, pero de distinto tamaño y longitud. A través de ellas, esta arquitectura reacciona frente a su entorno climático. Se disponen unas enormes torres de viento, que hacen circular el aire en su interior. El viento entra por la parte posterior del faldón y golpea el agua procedente de la sierra, enfriándose. De esta manera, se logra un acondicionamiento pasivo en una atmósfera tropical. Pero este será el desfile de las culturas, y esta arquitectura se va a vestir de tradición. Se recupera la palma de atap trenzada que un día caracterizó a esta urbe, y gracias a su porosidad se controla la permeabilidad de la envolvente al viento. Dado que el material es un material poroso, se diseña una estructura manteniendo el carácter ornamental y se quiebran los cordones verticales generando cierto dinamismo. La estructura se compone de 2 órdenes muy diferenciados. El primer orden es una robusta estructura de acero, con secciones rectangulares y circulares, atornilladas sobre nudos de pletina. El segundo orden es una estructura de hebras de palma agrupadas, que se cosen entre los cordones verticales de acero. Las barras perpendiculares se ponen en tensión mediante unas cuñas de madera durante el proceso de atado. Gracias a esta tensión, la estructura coge forma para que posteriormente puedan coserse los paneles de palma. Tanto los paneles como las barras se transportan prefabricados. Para los paneles se definen unas dimensiones tipo de 2,5 por 5 y se elaboran trenzando 2 hojas entre sí. Las barras, en cambio, se obtienen agrupando las almas y atándolas cada 50 centímetros, por lo que se pueden elaborar de cualquier longitud. Al tratarse de un material vivo, va a dotar a la arquitectura del factor tiempo, y con una vida útil de 10 años, la envolvente cambiará sus colores verdosos por ocres y marrones, hasta su final desmontaje y sustitución. Se requieren 27.000 metros cuadrados de este material para la construcción de la envolvente, que se obtendrán de la industria del aceite de palma, la cual ocupa el 70% del suelo cultivable de la ciudad. Con esta simbólica acción, se busca dar una segunda vida a un material que siempre creció aquí y que hoy solo oscurece los cielos. Hoy es 12 de enero, de nuevo, pero de 2021, y los habitantes de Kampung Baru se despiertan con el sonido de la música. Atap Menaras, torres de palma en lengua malay, lucen el skyline, y se llena de gente de todas las etnias. Y es que hoy se celebra que hace 140 años el río salvó mucho más que un pedazo de ciudad. La fiesta nacional número 37. Gracias. Bueno, yo creo que en este caso hemos visto un proyecto que tiene una condición también muy personal, ¿no? Tu estancia allí ha hecho que tú hayas sabido como entender el espíritu del lugar, no solo por esa condición de fiesta que nos has explicado muy bien, sino también por una condición material, ¿no? de qué significan esas antiguas estructuras, qué significan esos antiguos materiales, cómo se ha desechado, ¿no? Con la nueva tecnología se han desechado ese tipo de estructuras. Y a mí me parece que el proyecto tiene de interesante, ¿no? En general nos pareció que el proyecto tenía interesante esa unión entre Oriente y Occidente, o entre Asia y nuestro mundo más tecnologizado. Creo que es un proyecto muy bonito explicado, contado. Hay una relación también escalar interesante entre los dos mundos, esos tan, dimensionalmente tan opuestos, ¿no? Como es la pequeña escala
del lado de acá del río con la gran escala financiera, y tú trabajas ahí en ese lugar intermedio tratando de coser una ciudad que está partida. Yo creo que también socialmente y por supuesto económicamente y casi diría yo que culturalmente, ¿no? Me parece que el proyecto tiene ese atractivo, está muy bien desarrollado y hay una componente personal muy importante que yo creo que se transmite muy bien, o lo has transmitido muy bien a lo largo de toda la exposición. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Lecea y este es un proyecto sobre el escombro, el olvido y la tristeza. La incomprensible escala de la destrucción de Berlín tras la Segunda Guerra Mundial y el volumen del amasijo arquitectónico posbélico supuso el nacimiento de un paisaje inédito. El peso de la tarea de desescombrado recayó principalmente sobre las berlinesas, siendo las protagonistas olvidadas del archivo de la cultura material de la ciudad. Sus 18 puntos más altos son elevaciones artificiales, producto del esfuerzo no narrado de las mujeres. El plan ideado en 1945 por Schagun y Lickner para la gestión de más de 45 millones de metros cúbicos de ruina esboza un patrón, situando muchas de estas montañas próximas a fosas y cementerios. Este urbanismo metabólico del desecho avanza una ecología oscura, que marca la entrada de la ciudad en el Antropoceno, la era en la que la acción de los seres humanos ha devenido en un factor geológico determinante. 20.000 edificios yacen bajo Teufelsberg, en alemán la montaña del diablo. La estructura ruinosa de una estación de espionaje americana de la Guerra Fría corona su cima. Su construcción fue documentada por un estudiante dentro de los programas de contraespionaje de la Alemania Oriental. Como punto más alto de Berlín Oeste, proveyó al bloque occidental de una materia prima de incalculable valor, la habilidad de ver y escuchar. Las cúpulas que protegían los radares, denominados radomos, son un compendio de objetos incontinentes que, como estelas, apuntan hacia abajo, hacia lo oculto. Ante la ausencia de documentación, el material de inteligencia desclasificado y la fotogrametría forense posibilitan un levantamiento detallado de este cadáver olvidado. El proyecto se arropa con el desecho de la ciudad muerta. La masa ruínica de la tecnosfera acumulada supone un lugar de estabilidad térmica durante todo el año, condición que posiciona el proyecto en el corazón de la montaña. La ausencia de nivel freático, la enorme masa térmica de la montaña y el efecto Venturi del viento suroeste en la cima determinan su posicionamiento ambiental. La gestión arquitectónica de la destrucción, la muerte y la pérdida produce tipos concretos. El proyecto bebe del estudio de estos tipos funerarios y se sumerge en la dimensión atávica y oculta del lugar. Oculta permanece también la tristeza, la única de las 6 emociones básicas sin un fin evolutivo determinado y que hemos censurado e invalidado en la esfera de lo público. Sus condicionantes psicológicos y fisiológicos sobre los cuerpos fijan las herramientas con las que se moldea el espacio del cenotafio metropolitano de Berlín, un gran monumento compuesto articulado en torno a una serie de tipologías funerarias entre y bajo ruinas. 3 arquitecturas telúricas organizan el proyecto, una de descenso, una de tránsito, una de permanencia, cada una ligada a un aspecto fenomenológico propio de la tristeza. La constricción de los vasos sanguíneos provoca un aumento en la conductividad de la piel, lo que nos hace más sensibles al movimiento del aire. La entrada al cenotafio se realiza a través del rascavientos, un recorrido en espiral descendente. La altura de la primera torre de escucha se triplica hacia abajo, los radomos se duplican, generando un tiro vertical entre el aire frío agolpado en la parte inferior y el calentado por la esfera negra superior. El sistema de captación de luz la hace emanar desde el fondo. El aire acompaña el descenso a una velocidad cada vez mayor. Al alcanzar la base del espacio cónico vacío, el viento frío asciende. La tristeza dificulta la toma de decisiones. Una transición nunca es un camino recto. El jardín de los objetos parciales presenta un espacio lineal cuya travesía no lo es. La estructura abandonada de la torre ártica corona un vacío abovedado bajo ella. Las formas incompletas, varadas en montículos de escombros, son cuerpos radiantes, templados por geotermia alimentada por los acuíferos inferiores. Los radomos superiores captan la luz que alimenta, día y noche, una cubrición de fibra óptica. Bajo ella se disipa la noción de la profundidad, mientras uno transita por un camino indeterminado que cada persona debe escoger a través de la topografía del desecho. Finalmente, un lugar donde expresar la emoción en compañía, un espacio donde uno no debe ocultarse del otro. La ruina atomizada sostiene el túmulo vacío. El remanente de la ruina principal se enmarca para apoyarse sobre el tambor de una cúpula enterrada, difícil, pero posible gracias al empuje del escombro. La acción de 3 radomos contrarrestan los niveles de humedad, radón y CO2.
Todos ellos nutren de luz al orbe. Bajo su luz, una torre del silencio para tumbarse conjuntamente en sus nichos de hormigón templado. El duelo y el desgarro propio se manifiestan en un acto colectivo, donde la expresión de la propia vulnerabilidad no incomoda a los demás. El despliegue técnico se estratifica. La cúpula enterrada de hormigón no se abre en su base, porque el empuje del escombro es suficiente. Se atraviesa con bulones de acero de inyección que maximizan el rozamiento y anclaje al terreno. La coronación de un vidrio polarizado espejado apoya sobre un tambor que recibe en 4 perfiles embebidos el peso de la ruina superior. La estructura preexistente se enmarca con una nueva, basculando el edificio y verificando su comportamiento como una gran viga Vierendel. Sobre sus cubiertas, los radomos reconvertidos en chimeneas solares son la cabecera del mecanismo de ventilación e iluminación que acondiciona el túmulo. Para tal fin, las cúpulas originales son primero cubiertas por una lámina plástica negra. Su geometría respondía a una lógica de no interferencia con los radares que antes protegían. Para generar el efecto invernadero que moverá el aire, una segunda esfera triangulada de aluminio se ensambla a la original, a una distancia de 60 centímetros, y es cubierta por una piel tecnológica de ETFE simple y bulbos de metacrilato termoformado. Tales bulbos son en realidad córneas, cabezales que a modo de ojos compuestos de un entramado de fibra óptica introducen la luz en el túmulo, en el corazón de la montaña. Este doble flujo de entrada y salida de aire y luz convierte a los radomos en dispositivos valvulares, artefactos que median entre lo volátil en el exterior y lo constante en el subsuelo. El extremo del sistema es otra esfera, el orbe inferior, que replica la luz de los astros en el corazón de la montaña. El Cenotafio Metropolitano de Berlín propone un giro afectivo en su arquitectura, un lugar donde se recuerda la destrucción y se conmemora la pérdida a través de una experiencia colectiva, un lugar donde expresar la tristeza en compañía, reivindicando la conmemoración válida en el ámbito de los espacios compartidos. Muchas gracias. Luis, yo he tenido la suerte de ver más despacio este trabajo porque has estado en el tribunal en el que yo he estado. Me parece un trabajo extraordinario. Quiero dar una nota. Hemos visto 3 elementos, 2 cementerios directamente. Ahora estamos hablando más de un cenotafio. Estamos hablando de un monumento. Y los cementerios también tienen esa condición de monumento. Monumento como representación de lo social, monumento como representación de lo simbólico, monumento como representación, en definitiva, del hombre en determinadas circunstancias. Claro, yo creo que este es un tema que toda la contemporaneidad, pero toda la historia antigua, también podríamos decir, es nuclear para la sociedad y nuclear, por lo tanto, para los que nos dedicamos a dar forma a las aspiraciones sociales, en este caso, a la representación colectiva. Me parece que un monumento, al final, curiosamente, es una operación de luz, y esto lo digo no solo por la referencia al iluminismo que podríamos encontrar como una renovación en tu proyecto en este momento, sino también como un problema de visibilidad, es decir, hacer visible lo que es invisible. Yo recuerdo siempre que Juan Navarro, que fue mi profesor en elementos de composición en segundo de carrera, nos decía, de repente el aire se puede ver, cuando vas por una carretera la manga de viento te hace ver el aire y automáticamente levantas el pie del acelerador. Esa condición mágica de hacer visible lo invisible, de hacer visible los sentimientos, este proyecto lo hace con 3 ingredientes fundamentales. Recogiendo un objeto y estudiándolo con una precisión enorme, buscando fuentes de una cosa que yo al menos no conocía, debo decirlo. No sé si será mi ignorancia o que realmente es bastante sofisticado lo que has buscado, pero mi ignorancia la reconozco en esos términos. Y segundo, a través de introducir en ella también la visibilidad a los niveles de contemporaneidad actuales. Es decir, la visibilidad también está en las técnicas de energías que se hacen visibles, energías que nos producen sensaciones, que a su vez nos producen las emociones para poder entender e interpretar esos lugares, cuando seguramente en la época rosiana, que tampoco está tan lejos, estaríamos hablando seguramente de la luz como uno de los valores exclusivos, y aquí haces visible muchos otros de los sensores que están en el cuerpo humano. Solamente aprovechando que es evidente que mi elogio es absolutamente elogio, criticarte a ti y a todos los demás que estáis leyendo, que en el futuro también tenéis que saber que estáis haciendo de monumento, que estáis haciendo visible las intenciones de vuestro proyecto
y que por lo tanto no solo se transmiten con la palabra, sino también con toda la corporeidad, como tú has hecho con tu proyecto. Muchas gracias. Gracias.